Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro viaje por la historia. Y ya me iba yo a brincar para este lado del charco, para América, pero me acordé que se quedaron algunas cosas pendientes. Entonces, pues vamos a verlas, aunque sea rapidito. Como decíamos ayer, pues Julio César, como decíamos ayer, como decía don Fray Luis de León, que era un catedrático en la Universidad de ay, ¿de dónde era? Una universidad muy famosa en Barcelona. Bueno, lo agarra la Inquisición, lo meten a la cárcel, está años ahí, por fin lo sueltan, regresa a la universidad y cuando se presenta a dar su clase dice, como decíamos ayer, así estoy yo, ¿no? Como decíamos ayer, rápidamente Julio César muere en el 44 a.C., el 15 de marzo, que eran los idus de marzo, era una fecha muy formal. ¿Se acuerdan que dijimos que ahí se iniciaban las labores del Senado y ahí lo apuñalan, entre ellos uno de sus hijos y etcétera? Después viene toda la guerra civil hasta que acaba en el nuevo gobierno y mandan a Marco Antonio a poner en paz a Cleopatra y Cleopatra se lo enamora y, y pues, todo lo que platicamos, ¿no? La clase pasada. Y Cleopatra muere en el año 30 a.C. Está a unos cuantos años de que ocurre un acontecimiento cuyas consecuencias todavía estamos viviendo hasta el presente. Surge el cristianismo. Ahí en aquella península, pequeñita, que estaba entre Egipto y Mesopotamia, como decíamos el otro día, ahí nace un niño con situaciones muy misteriosas. Aparentemente nace de una virgen, lo cual pues está medio complicado, ¿verdad? Pero en fin. E inicia un movimiento social y religioso que a lo largo de los años pues se fue desvirtuando, cayendo en muchos excesos y demás, hasta como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, pero el que sale ganando ahí de todo eso, si se acuerdan, era Octavio, el sobreviviente del segundo triunvirato. Y entonces pues, se queda de gobernante único y adopta el nombre de César Augusto. ¿Se han puesto a pensar que, por ejemplo, septiembre, qué quiere decir? Es el séptimo mes. Octubre es el octavo. Noviembre es el noveno. Diciembre es el décimo. Pero resulta, pues, que son el décimo, octavo, noveno, y el décimo, el onceavo, y hasta el 12, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se metieron 2 meses. Antes de septiembre se metieron con una como cuña, se metieron 2 meses ahí. Uno para festejar a César, a Julio César, pues se llama Julio. Y agosto, pues se llama así, el reconocimiento a Augusto, ¿no? Y por eso pues ya la cuenta no concuerda, ¿no? El que era el 10, pues ahora es el 12 y etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. César Augusto gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Le toca el brinco de fecha, es decir, durante su imperio, porque ya es emperador, nace Cristo, ¿no? En la provincia de Sinaí, esa pequeña península que está ahí entre Egipto y Mesopotamia, ¿no? Surge el cristianismo, y el cristianismo trae pues, muchas cosas. No vamos a hablar de cristianismo porque no es tema de este curso, pero muy poco después de que realmente surge el cristianismo como un movimiento, empieza a caer en excesos, ¿no? Primero es terriblemente perseguido, muy perseguido por todos los sucesores de César Augusto, que los ven como un peligro. Y los ven como un peligro porque postulan cosas que van en contra de las costumbres del imperio, ¿no? Y entonces los persiguen salvajemente, ¿no? Pero el otro día decíamos que el imperio llega a ser tan grande que ya no lo pueden controlar. Ya hay movimientos de rebeldía en una bola de partes, y a pesar de las guarniciones que los emperadores romanos iban dejando en lugares conquistados,
ya no pueden controlarlo. Y entonces pues decide uno de ellos, Constantino el Grande, dividir el imperio. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El de Occidente con la capital en Roma y el otro en una ciudad que se llamaba Bizancio y que por Constantino toma el nombre de Constantinopla. ¿Sí? Muy bien. Constantino el Grande en un concilio. Me estoy brincando algo. Yo aquí anoté de la Biblioteca de Alejandría. Voy a regresar un momentito porque me faltaron algunas cosas interesantes. Ptolomeo II, Filadelfo, era el gobernante ahí en Alejandría y se le ocurre imponer una ley. Primero, Alejandría se vuelve un centro importantísimo de comercio y de consulta científica y demás. La biblioteca era ya una biblioteca enorme. Se construyó una sucursal, como comentábamos el otro día, ahí en el Serapeum, en el templo dedicado al dios Serapis, que ni era griego ni era egipcio, sino todo lo contrario, una mezcla ahí de los dos. Y crea una ley, no sé si lo comentamos la vez pasada, pero en que cualquier barco que llegara a Alejandría bajaba la gente de los barcos y pasaban por una aduana. Si el fulano llevaba algún libro en su equipaje, le daban baje. El libro se lo decomisaban y lo mandaban a la biblioteca. En la biblioteca ya había algunos copistas tan hábiles que copiaban el libro con mucha rapidez y hasta lo corregían. La copia ya iba corregida. El libro original que le habían quitado al dueño al pasar la aduana, ese se quedaba en la biblioteca. Y la copia se la daban al dueño del libro original. ¿Sí? Pero fíjense, ya iba hasta corregido, ¿no? Ya alguna ventaja tenía. Se empieza a correr la voz de que si vas a Alejandría no bajes tus libros. Y entonces dejaban los libros a bordo de los barcos, pues llegaban en barco, ¿no? Al puerto de Alejandría, que era uno de los puertos más importantes comerciales de la época. Y dejaban los libros en los barcos. Pues había una policía especial que subía, buscaba los libros, los decomisaba, los mandaba a la biblioteca donde los copiaban y regresaban el libro al barco en el lugar donde lo habían encontrado, aunque hubiera estado escondido. ¿Sí? Luego Marco Antonio, cuando estaba antes, creo que fue también Ptolomeo II, le pide a Atenas en préstamo a la biblioteca de Atenas unos libros. Creo que eran 20,000 ejemplares, algo así, no estoy muy seguro de la cantidad. Pero le pide prestados, entre comillas, 20,000 libros a la biblioteca de Alejandría, de Atenas, para copiarlos. Pero pues Atenas ya sabía cómo se las gastaban allí en Alejandría, y entonces le piden a Ptolomeo un importe, como se decía antes, cuando ya alguna mercancía dejaba un dinero, un fondo ahí de garantía, ¿no? Enorme, un fondo de garantía enorme por los libros que sí le presta. Cuando llegan a Alejandría, los libros se van a la biblioteca y nunca los regresan. Los gobernantes de Alejandría preferían perder ese dinero, esa enorme cantidad de dinero, que regresar los libros. Fíjense lo que eso implica. Un enorme amor por el conocimiento, por la sabiduría, por la lectura, por los libros, etcétera, etcétera. Fíjense nada más. Prefirieron perder una cantidad gigantesca de dinero a devolverlos, ¿no? Luego, ya en la época de Cleopatra, pues Marco Antonio saquea la biblioteca de la ciudad de Pérgamo. ¿Y qué es lo que se lleva? Pergaminos, que eran libros escritos en piel. Eso era una relativa novedad, porque en Alejandría pues escribían en papiro, en
en una especie de papel vegetal, y los de Pérgamo estaban en piel. Pues la saqué a la biblioteca y va y se los regala a su amada Cleopatra, ¿no? Para la biblioteca, ¿no? En total, la biblioteca de Alejandría llegó a tener, en su mejor momento, más de 1 millón de ejemplares. Y si ustedes se ubican en la época de la que estamos hablando, más de 1 millón de ejemplares eran todos los libros del mundo. Todos ellos que hay en el mundo. Así de fácil, ¿no? Por eso Alejandría se vuelve tan importante. Bueno, muere Cleopatra y decíamos en la clase pasada, Roma se convierte en una provincia romana. Ya no es el imperio poderoso que era, ya se vuelve una provincia romana, pero los romanos, bien vivos, conservan la biblioteca y conservan el museo y conservan la escuela que estaba en el museo. ¿Por qué? Porque era un atractivo comercial, cultural, etcétera, etcétera, y eso representaba dinero, ¿no? Pero surge el cristianismo y con el cristianismo empiezan a pasar cosas muy desagradables, ¿no? Que llevan a la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Constantino el Grande, en un concilio muy famoso, que es un concilio, una reunión de obispos y de los principales representantes religiosos de diferentes países y de diferentes zonas. Eso es un concilio, se reúnen todos para ponerse de acuerdo en algo. Y en ese concilio de Nicea, que se lleva a cabo en la ciudad de Nicea, en el 325 a.C., el emperador en turno, que es Constantino, que es después de Cristo. Sí, 325, sí, después de Cristo. Sí, 325 después de Cristo. Ese declara la libertad de cultos. Es decir, ya no hay religiones prohibidas. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano había prohibido el cristianismo, porque era una fuente de disturbios en el imperio. ¿Qué es lo que postulaba el cristianismo primitivo? El amor al prójimo y que no hagas el mal y que pórtate bien. Y pues eso iba contra la filosofía del imperio, que era la fuerza, el imperio de la fuerza entonces eso creaba ahí un problema en el imperio, entonces está prohibido. Y es más, pues ustedes saben, hay miles de películas que se han filmado sobre el tema, ¿no? A los cristianos los metían ahí al Coliseo para que los leones se divirtieran con ellos, los mataran, o los gladiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Una matazón terrible. Pero cuando Constantino declara la libertad de cultos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Constantino declara la libertad de cultos? Porque ya el imperio se está desquebrajando. El imperio ya no lo pueden controlar, ya se le está saliendo todo el mundo del huacal. Y el único elemento que está en todo el imperio, es el cristianismo, que ya cundió como pandemia y está en todo el imperio. Es el factor de unidad, así lo piensa Constantino. Y de poder, ¿no? De dominio. Pues sí, al dominar, controla, ¿no? Pero ahí es libertad de cultos. Unos años después, en el 280 después de Cristo, Teodosio el Grande, ese declara al cristianismo la religión oficial del imperio. Y no está permitida ninguna otra. Todas las religiones paganas que había en todo el imperio están ahora fuera de la ley. Y sus seguidores ahora son los perseguidos, así como los cristianos lo habían sido cuando no era reconocida, pues ahora las religiones paganas son las perseguidas, ¿sí? Eso ocurre en el año 380 después de Cristo. Y una de las cosas, entre otras, que ordena Teodosio el Grande, como la gran biblioteca del mundo está en Alejandría, Teodosio ordena que todos los libros de alquimia sean quemados. ¿Por qué? Hay una razón. Una de las cosas de las que presumían la alquimia de esa época era transformar metales comunes en oro. El oro
era muy valioso en los intercambios comerciales y demás, tenía un valor muy alto. Si los metales comunes podían transformarse en oro, entonces el oro iba a bajar de precio. Y eso iba a provocar una crisis económica en el imperio. Y entonces por eso Teodosio el Grande ordena la quema de todos los libros de alquimia que había en la biblioteca. Claro, la alquimia no era magia, ¿sí? No era magia. La alquimia es la abuelita de la química que todos nosotros conocemos muy bien, ¿sí? Muchos de los equipos que se usan en el laboratorio, los matraces, los retortas, los hornos, los enfriadores, todo eso fue invención de los alquimistas ahí, en Alejandría, ¿sí? Entonces era ciencia, pero claro, era una protociencia, podríamos decir. No tenía los fundamentos así perfectamente establecidos como una ciencia, pero hacían ciencia, ¿sí? Y entre ellas, pues se les ocurre que pueden transformar algunos metales en oro, ¿no? Y que ahora se hace modernamente, pero a un costo enorme, ¿no? En laboratorios de física puede transformarse plomo en oro. Si ustedes analizan sus posiciones en la tabla periódica, se van a encontrar que están muy cerquita. Entonces, proporcionándole ahí unos protones al plomo, pues se transforma en oro, ¿no? Y se acabó, ¿no? Claro, eso se puede hacer con la metodología moderna. Su idea no andaba tan mal, pero bueno. Pero esa es la razón por la cual Teodosio ordena la quema de los libros de alquimia de la Biblia. Pero pues de pasadita, pues hacen una quemazón de libros, ¿no? No queman nada más los de alquimia, sino destruyen muchos libros, ¿no? Y después una serie de movimientos religiosos, fanáticos, etcétera, etcétera, van destruyendo y destruyendo. Una rebelión ahí de cristianos enfrentados con los no cristianos, los paganos, etcétera, acaba en el incendio del Serapeum, el templo de Serapis. ¿Y qué estaba ahí? La biblioteca hija. Y la biblioteca hija queda destruida totalmente. Medio sobrevive la biblioteca madre, pero ya está muy venida a menos, ¿no? Y después tenemos en el 400, ¿no?, y feria después de Cristo, a un fulano que es el obispo cristiano de Alejandría, un tipo misógino, envidioso, intrigoso, una porquería de individuo, ¿no? Pero es San Cirilo, ¿sí? La iglesia lo ha reconocido como santo, ¿no? Bueno, pero si ha habido santos que de plano están para llorar, pues ¿por qué él no, verdad? Pero en ese momento en que Cirilo es obispo de Alejandría, hay una mujer ahí, una mujer brillantísima, hija de Teón, que era el director del museo, ¿sí?, matemático. Y este señor Teón, el director del museo, educa a su hija intelectualmente, como si fuera un hombre de aquella época, ¿no? Tenía derecho a saber de todo, y etcétera, etcétera, lo cual no era común. Si ahora enfrentan dificultades las mujeres, no, pues aquella época mucho mayores, ¿no? Pero ella sabía mucho de filosofía, sabía de matemáticas, sabía de astronomía, sabía de todo, ¿sí? No, pues inmediato despertó las envidias de este misógino, y entonces empieza a intrigar contra ella, ¿no? Y daba clases. Sí, daba clases y tenía alumnos muy importantes, muy importantes, políticos de muy alto nivel, que iban ansiosos de saber a las clases de Hipatia, ¿no? Total, un buen día, San Cirilo alebresta ahí a una horda de fanáticos cristianos, se lanzan contra Hipatia y la matan de la forma más salvaje que se puede uno imaginar. Con conchas de moluscos la despedazan viva, ¿no? Después queman sus restos, ¿sí? Y el hipócrita de San Cirilo dice, no, huyó de Alejandría. Él sabía perfectamente qué le había pasado. Hay una película que, por cierto, no les recomiendo que la vean, ¿sí? Yo cuando supe de esa película, claro, está
La protagonista es una mujer muy bella, Raquel Weisz se llama, si no me equivoco, muy bonita. Ese es el papel de Hipatia, pero eso no le quita que sea una versión absolutamente alejada de la realidad, lo que ahí aparece. La película, ni les voy a decir cómo se llama, porque no la ven. Bueno, pasan los años y por fin en el 630 después de Cristo, los musulmanes, bueno, pero fíjense antes, ¿qué trae todo esto? ¿Qué consecuencias tiene la destrucción de la biblioteca? La ignorancia. Fíjense la gravedad de no leer, de no tener dónde abrevar conocimiento, dónde adquirirlo. Cuando la biblioteca desaparece, que es la biblioteca del mundo conocido de aquel lado del charco, cuando esa biblioteca desaparece, la ignorancia cae como aguacero sobre todo el mundo conocido de aquel lado. La ignorancia. Es la época de las grandes pestes, de las grandes epidemias como esta que estamos padeciendo, y la gente ni siquiera sabe que se tiene que bañar. Es más, está prohibido bañarse, está prohibido. Ustedes dirán, la iglesia cristiana prohíbe bañarse. ¿Perdón? En el siglo V, ¿no? Sí, siglo V. Está prohibido bañarse. Solo con autorización expresa de un cura pueden bañarse. Excepcionalmente. ¿No? Háganme favor. Pues era un caldo de cultivo para cualquier enfermedad. Las ratas pululando por las calles, no había drenaje en las ciudades europeas. ¿Sí? ¿Saben de dónde viene el aguas? Ese grito de advertencia, ¡aguas! ¿Saben de dónde viene? En la Europa medieval, las familias poderosas, de dinero, pues tenían casas muy grandes, ¿no? ¿En qué hacía la gente sus necesidades de defecar y de orinar? En basilicas. En basilicas. No había retretes, no había excusados, no había dónde hacer la necesidad más que en basilicas. ¿Y qué se hacía con el producto de semejante actividad? Abrían las ventanas de las habitaciones de los pisos superiores y la servidumbre agarraba las basilicas y gritaba ¡aguas! Y ahí va para afuera. ¿Sí? Imagínense nada más eso. Imagínense las calles europeas, llenas de miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿no? De orines y ratas ahí corriendo por todos lados. Y esos son los que nos vinieron a ilustrar. Hombre, yo creo que está muy lejos, ¿no? Aquí nos bañábamos 2 veces al día. Aquí, las culturas mesoamericanas se bañaban por lo menos 2 veces al día. En la mañana para salir frescos al trabajo y al regresar para limpiarse el sudor y todo. Imagínense el encuentro de esas dos culturas, ¿no? Gente que no se bañaba con gente que se baña 2 veces al día. Pues no, yo creo que nomás hacían así, ¿no? Bueno, pero eso es otro rollo. Mientras esa ignorancia está cundiendo ya por toda Europa, la cultura árabe es el momento en que florece. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando el libro llegaba a la biblioteca era requisado, copiado, el original se quedaba en la biblioteca, pero la copia se la llevaba el dueño? Esas no se destruyeron. Esas copias andaban en otros lugares, principalmente en los países árabes. Y viene el boom de la cultura árabe. ¿Sí? Es cuando se crea el álgebra, la química ya un poquito más vuelta a ciencia, en fin, es el momento de florecimiento de la cultura árabe. ¿Sí? Y entonces los árabes, mientras los países europeos están sumidos en la ignorancia y en la tontería, pues ellos aprovechan y deciden, pues ¿por qué no? Vamos a conquistar lo que antes era de aquellos. Y entonces uno de los grupos árabes
comandados por un califa, el califa Omar, ordenan la toma de Alejandría, que era un lugar muy importante. Todavía tenía fama de lugar importante. Y entonces mandan a un general, el general Amr. El general Amr toma Alejandría y le manda un reporte a su jefe, al califa Omar, perdón, donde le dice más o menos lo siguiente: Señor, he tomado la ciudad de Alejandría. La biblioteca está abandonada, destruida y vacía. ¿Por qué es importante eso en el reporte? Pónganse a pensar. Pues porque para el califa Omar era importante la biblioteca. ¿Sí? Pero no. Los cristianos le echan la culpa a los árabes de la destrucción de la biblioteca. Sí, cómo no. Los árabes estaban ávidos de conocimiento. ¿Sí? Después esos árabes en España traducen los libros que estaban ya en árabe al latín de nuevo. Y ahí empieza a surgir algo muy importante. Bueno, pero está empezando que, ya empezó de hecho antes, porque cuando esto ocurre ya la biblioteca ya está destruida. Y sus efectos ya están en Europa. ¿Qué está empezando ahí? La Edad Media. ¿Qué cosa es la Edad Media? 1000 años de ignorancia, de fanatismo religioso, de oscuridad intelectual, de inquisición, con todas sus consecuencias. Eso es la Edad Media. ¿Sí? Y empieza, ¿sí? Y de recrudecimiento de la misoginia. Por supuesto. Hipatia. ¿Sí? Ese ejemplito de San Cirilo, pues cunde, ¿no? La mujer es poco menos que nada, ¿no? Nada, ¿no? Mujeres en las universidades, pues, ¿qué les pasa? Ni de chiste, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Sor Juana? Vestirse de hombre. Y la cachan. Sí. O convertirse en monja para poder tener sus libritos y poder leer y escribir. Háganme favor, ¿no? Qué pobrecita, ¿no? Una mente tan brillante, sometida a ese ambiente terrible, ¿no? Ustedes, compañeras estudiantes, aprovechen porque el momento de libertad, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando ahí de la Edad Media y demás. ¿Cuándo termina la Edad Media? ¿Cuándo empieza oficialmente? Claro, esos fenómenos sociales no empiezan ahí un día a cierta hora, ¿no? Pero hay fechas oficiales, ¿no? Así que se dicen, bueno, la Edad Media vamos a decir que empezó con la caída de Roma. ¿Se acuerdan que dijimos que Roma está dividida en dos? Y en Roma está el emperador, Imperio de Occidente, perdón. Y hay un fulano de unas tribus medio salvajonas al norte de Roma, Odovacro, que siempre ha querido que el imperio lo reconozca como general del imperio, pero no le hacen caso. Dicen, no, pues ahora voy contra ustedes. Y entonces ahí va sobre Roma, la toma, corre al emperador en turno y se queda de jefe. En ese momento cae el Imperio Romano de Occidente, con su sede en Roma. 1000 años después, 1470 y tantos, 1473 si no me equivoco, Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano de Oriente, es tomada por los turcos. Mehmed II, si no me equivoco, el califa turco, toma la ciudad de Constantinopla y ahora le cambia de nombre. Ahora es Estambul. Y hacen ahí una matazón de cristianos y etcétera, 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 ¿no? Ese es el momento en el que se considera que termina la Edad Media. Coincide en fechas con algo que está pasando en España. ¿Se acuerdan que les dije que en España los libros que estaban en árabe, que los árabes que ya conquistaron España,
se llevan sus libros, pero están en árabe. Y entonces en Toledo, que fue la capital de la España primitiva, que está como unos 80 kilómetros al sur de Madrid, una ciudad bellísima, cuando anden por allá no dejen de visitarla, es una de mis ciudades favoritas, una ciudad árabe, ¿no? Así, árabe. Hay un centro de traducción y ahí cristianos, judíos y árabes están en santa paz traduciendo los libros del árabe al latín. ¿Qué libros están traduciendo? Los que se rescataron de la biblioteca, que eran las copias. Y entre los primeros que se traducen son los de Aristóteles. ¿Se acuerdan que había dicho Aristóteles? Que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo y todo el universo estaba rodeado de una esfera de cristal. Háganme el favor. Todo el universo estaba rodeado de unas esferas de cristal con hoyitos a través de los cuales se veía el fuego divino. Las estrellas eran esos hoyitos. ¿Sí? Híjole, qué lástima para Aristóteles, ¿no? Un tipo tan inteligente y decía a veces unas tonterías enormes, ¿no? Bueno, pero junto a los libros de Aristóteles se empiezan a traducir otros. La gente empieza a leer de nuevo. Claro, los que sabían leer, que eran una minoría, pero ya leían, ¿sí? Y empiezan a leer otras cosas que no son los textos religiosos. La propia Biblia estaba prohibida leerla. ¿Lo sabían? La propia Biblia estaba prohibido leerla. Se tenía que leer en presencia de un sacerdote. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de contradicciones y de ideas totalmente encontradas. Ustedes van a hablar de eso con otra persona en este mismo curso, pero con otra persona. Impresionante, ¿no? Bueno, pero empiezan a leerse otras cosas distintas. Y entonces empieza un renacimiento. ¿Pero un renacimiento de qué? ¿Qué es lo que está renaciendo? La cultura griega. Eso es lo que está renaciendo, la cultura griega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, porque esto no ha terminado, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante. Ahora sí me voy a echar un brinco para este lado del charco, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las culturas mesoamericanas. No voy a tratarlo muy ampliamente, porque eso lo van a ver ustedes con más detalle en otro momento. Pero sí quiero hacer mención de algunas cosas. Por ejemplo, el otro día hablábamos de los sistemas de numeración en Mesopotamia y en Egipto. Y decíamos que ninguna de las dos tiene concepto alguno del cero, ¿no? Ninguna de las dos. ¿Sí? ¿Qué pasaba acá en América? Bueno, lo que ahora es América, ¿no? Entonces, era otra cosa, ¿no? La cultura más antigua de la que se tiene noticia mesoamericana son los olmecas. Ni siquiera se sabe cómo se llamaban a sí mismos ellos. La palabra olmeca quiere decir del hule. Y los olmecas entonces son los hombres del hule. ¿Por qué? Pues porque cultivaban los árboles de los cuales se saca la resina cuando se forma el hule natural. Bueno, los hombres del hule. Se sabe muy poco de ellos. Sin embargo, hay algunas estelas. ¿Qué son las estelas? Lápidas de piedra, como la de la Rosetta, de la que hablábamos el otro día, pero son de piedra y están grabadas. Y en muchas de ellas aparece un símbolo más o menos de este tipo. Una cosa así. Se supone que es una concha de molusco vacía. Ese símbolo es el cero. Pero fíjense lo que está implícito atrás.
Sí, es el cero, pero es algo más. Es el conjunto vacío. Es una concha de molusco que ya no tiene el molusco, está vacía. ¿Sí? Entonces, el cero mesoamericano es un cero mucho más rico como concepto que el cero que llegó a usarse después en Europa y en otros países. ¿Sí? El cero es otra cosa. Es un conjunto vacío. Exacto, eso acabo de comentar. Ujú. Es el conjunto vacío. Además de ser el numeral cero. Y ellos tienen nada más dos numerales. Una barra, un punto. El punto vale 1 y la barra vale 5. Y las cantidades se escriben de abajo para arriba. Abajo están los valores más bajos y conforme vamos subiendo, el número, el orden de magnitud va aumentando. Obviamente son potencias de 20. El otro día decíamos que el sistema de numeración decimal pues son potencias de 10. El sexagesimal serán potencias de 60. Ahora son potencias de 20, que tiene varias de las ventajas que tiene el sexagesimal en cuanto a divisibilidad. ¿Sí? El otro día decíamos que el 60 es muy exactamente divisible sin dejar residuo en una bola de números. Bueno, el 20, pues de alguna manera comparte algunas de esas categorías, pero tiene una ventaja gigantesca. Bueno, entonces es posicional. Y además conoce el cero. Eso le quita las ventajas que tenía el mesopotámico. Queda con toda claridad establecido dónde, en qué orden de magnitud, no hay nada. Eso les permitió hacer cálculos que a veces parecen increíbles. Bueno, pero eso ya es herencia maya. Los que crean el cero son los olmecas. Y los mayas son los herederos de esa cultura de la que se sabe muy poco. Y junto con ello heredan el conocimiento matemático. Y son capaces de hacer cálculos verdaderamente sorprendentes. No sé si ustedes lo saben, pero los mayas calcularon fechas de eclipses solares y de luna para un periodo de 10.000 años. Eso se dice fácil, ¿eh? Claro, cualquiera hace cálculos ahí, pero las cosas que coincidan, ¿no? Que las fechas coincidan. ¿Sí? Tales de Mileto, Grecia, mucho tiempo antes, es famosísimo porque pudo predecir un eclipse. Acá estos cuates, 10.000 años de eclipses. Además determinaron la duración del año con una precisión mayor que la del año que estamos nosotros usando. Nosotros estamos usando el año gregoriano. Bueno, vale la pena un poquito de historia en eso también. ¿Se acuerdan de los egipcios que dijimos? La leyenda aquella de Thoth que va a retar a Honsu para que jugarse una partidita de Senet, se llama el juego. El otro día no me acordaba cómo se llamaba el juego. Sí, que se parecía al Vagamon, se llamaba Senet. Va a echarse una partidita de Senet y que le roba luz para 5 días para que Nut pueda parir a sus 5 hijos y demás. Bueno, en ese momento, fíjense, el año es un mito, pero tiene ahí adentro un asunto científico. El año pasa de 360 a 365. Ya en el año como 2300 antes de Cristo, ya los egipcios sabían que el año tenía 365 días. Y un poco después, saben que hay que agregarle un día más cada 4 años. Lo que nosotros llamamos el año bisiesto. Pero después se olvida. Viene el derrumbe de Egipto, etcétera, etcétera, bla, 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 y esas cosas se olvidan. Ya para la época de Julio César, ya muchas fechas religiosas que coincidían con fenómenos astronómicos ya no coinciden. ¿Por qué? Porque se les olvidó el cuarto día que había que agregar cada 4 años. Ya se recorrió. Y entonces, muchas ceremonias religiosas que eran, por ejemplo, el equinoccio de verano, coincidían en cierta fecha, ya no coincidían.
ciertas fechas religiosas en que se festejaba a tal santo porque en eso ocurría cierto fenómeno astronómico, ya no coincide. Y entonces Julio César, que es el mandón, reúne, no lo hizo él, por supuesto, reunió un conjunto de especialistas y astrónomos y les dijo, ¿qué está pasando? Porque ya no coinciden. Pues señor, es que ya se corrieron todas las fechas porque el año dura 365 días y uno más cada 4 años. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues es que al año le faltan ahora, al calendario le faltan ahora 120 días. ¿Cómo que le faltan 120 días? Pues sí, si alargamos este año 120 días, ya vuelven a coincidir las fechas con los fenómenos astronómicos. Ah, pues va, dice César, órale, vamos a hacerlo. A ese año en que se hace esa corrección se le llama el año de la confusión, así se le llama, así se le conoce. ¿Por qué? Pues porque nadie entendía qué estaba pasando, pues como que 120 días más en el año, ¿qué es eso, no? Y entonces meten 10 meses adicionales y les meten más días a otros meses, etcétera, para completar los 120 días que necesitan meterle de más. ¿Sí? A esa corrección se le llama la corrección juliana y el calendario que resulta se le llama calendario juliano. Bueno, pero ese calendario juliano entonces está en el entendido de que el año dura 365.25 días. ¿Sí? 365 más un cuarto, porque cada 4 años hay que agregarle otro. Pero resulta que el año no dura eso. El año dura 365.2422, bla, 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 días. Entonces las cosas iban muy bien, pero conforme iba pasando el tiempo, ahora van sobrando días. ¿Sí? Y hasta la época de Gregorio XIII, Papa, otra vez ya las fechas ya se corrieron, pero ahora para otro lado, ¿no? Ahora faltan días. Perdón, sobran días. ¿Sí? Otra vez Gregorio reúne a los especialistas, a los astrónomos, ¿qué está pasando? Pues señor, es que el año no dura 365.25, sino dura 325.20. Bueno, ¿y qué hacemos? No, pues hay que quitarle 10 días al año. Ya estaba más fácil, ¿no? Que meterle 120 días más, y ahora aquí nomás había que quitarle 10. Y entonces dice Gregorio, pues va, y promulga una bula. ¿Qué es una bula? Una orden papal. ¿Sí? Yo, Goyo XIII, Papa, ordeno que por mis pistolas, dentro de 2 años, al 4 de octubre de 1582, esa bula la promulga en el 1580, dentro de 2 años, al 4 de octubre del año 1582, le va a seguir el día 15. Goyo, Papa. Y se distribuye la orden del Papa entre todos los países, regiones y demás donde impera el cristianismo, donde reconocen al Papa como la autoridad. ¿Sí? Pasan esos 2 años, llega el día 4 de febrero de 1582 y el día siguiente es el 15. De un plumazo se chutaron 10 días. Así como en el caso del Juliano, le metieron 120 días. ¿No? Si ustedes buscan cualquier documento fechado el 12 de octubre de 1580, jamás lo van a encontrar en los países donde se reconocía la autoridad del Papa, porque esa fecha no existe. Y se dieron cosas muy curiosas. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús se muere el 4 de octubre de 1582 y la entierran el 15 de octubre de 1582. 10 días estuvo ahí apestando. No, fue el día siguiente. ¿Sí? Pero las fechas registradas son esas, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Los mayas encontraron
que la duración del año era de 365 días, punto 2420. Una precisión impresionante, ¿sí? Una precisión impresionante, ¿no? Pero no nada más eso. Ya hablamos de los eclipses, ya hablamos de la medida del calendario. Hay un movimiento que tiene la Tierra. El eje virtual, ¿sí?, que está apuntando hacia el norte. En este momento está apuntando a una estrella que se llama, oh sorpresa, estrella polar, porque señala el polo norte. Pero la Tierra se está moviendo. La Tierra no tiene una inclinación vertical respecto a su órbita, está inclinada. Entonces, conforme está moviéndose, tiene otro movimiento que hace que empiece a apuntar en una dirección diferente. Ese movimiento se llama movimiento de nutación. Cuando ustedes echan un trompo, si lo echan con suficientemente fuerza, está primero bien derechito, ¿no?, girando bien derecho, pero luego empieza a bambolearse, ¿sí? Ese movimiento se llama denutación y lo tienen todos los objetos que están rotando. La Tierra está rotando. Entonces ese movimiento también lo tiene la Tierra, pero es muy lento. Es un movimiento que dura como 27,000 años. Los mayas lo detectaron y lo calcularon con un error de 54 días. No más para que le vayan tanteando, ¿sí? Por eso es tan importante que reconozcamos la importancia de nuestras culturas. Nuestras culturas son un prodigio de logros tecnológicos y científicos y demás. ¿Qué otra cultura puede presumir de haber hecho eso? Ninguna. El cero. Aquí empezó a usarse, hay constancia de que se usaba en el año 32 a.C. Constancia. Las estelas, esas que están grabadas, que hay fechas y ahí aparece el cero, si es necesario. Del otro lado del charco, los árabes lo empiezan a usar como en el año 700 después de Cristo. 700 después de Cristo. Y en Europa, los que nos vinieron a ilustrar, los que vinieron a enseñar la verdad de la vida, lo empezaron a usar hasta el siglo XII. Fíjense nada más. Los olmecas en el 32 a.C. Es la cultura más antigua en que se ha demostrado que el cero ya existía. Y además lo que decíamos, un cero muy especial. Es un cero muy conceptualmente muy rico. No es nada más un numeral, no es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, con esto le damos fin a este camino por la historia, ¿sí? Yo creo que es muy importante que se vean las culturas mexicanas de antes de los españoles. Pues sí. Porque por algo nos Pero yo entiendo que eso va a la maestra Adelina Pérez Rosas. Okay. Eso es lo que yo entiendo. Si no es así, pues lo corregimos el hueco y lo vemos, ¿no? Pues yo nomás quise mencionar ahorita esto porque yo entiendo que hasta ahí llego en ese tema. Okay. Yo todavía voy a continuar con el tema del liderazgo, ¿no? Okay. Pero hasta donde entiendo, hasta aquí llego yo, en este tema de las grandes culturas de la humanidad, ¿no? Muy bien, jóvenes, pues entonces nos vemos en la próxima sesión. Ya vamos a empezar a hablar del liderazgo.